Muy buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos, especialmente las señoras madres. Amén, gloria a Dios. La verdad tengo un gozo grande en mi corazón por este día. Doy gracias a Dios por todas las madres. Mi madre ya partió con el Señor, pero eso es algo maravilloso, poder decir, wow, mamá está con el Padre. Qué maravilloso, ¿cierto? ¿Sabe? No fue algo sencillo. Mi madre dijo, yo no cambio mi religión. Mi madre estuvo en desacuerdo con el evangelio durante mucho tiempo, pero para la gloria de Dios puedo decir que ella entregó su vida a Cristo después de un tiempo en el cual entendió y vio lo que Dios hacía con las personas, con su hijo y con su nuera que no quería mucho. Es algo, ¿cuántas suegras buenas hay aquí? Esas lindas entrometidas. No, esa no hay aquí, ¿cierto? Gloria, sí, en otra parte de esas no hay aquí. Gloria al Señor. ¿Sabe? Quiero pedirle que me acompañe en una corta oración. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables por tu Santo Espíritu, Señor. Que esta palabra que traes a nuestra vida hoy, Señor, sea recibida con humildad, Padre Santo, para la gloria de tu nombre, Señor. Que esta palabra, bendito Dios, haya cabida en nuestros corazones y que tú seas glorificado. Espíritu Santo, háblanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Son muchas las mujeres en la Biblia que nos dan testimonio de su fe, de su grandeza, de su guianza, de su dirección de parte de Dios. Y aquí pudiéramos escoger muchas. Yo he escogido una en especial, pero quiero hablar de algunas otras. La primera mujer que encontramos como bendición en la Biblia es María. Y usted dice, pero la primera ahí, sí. A través de Eva, el Señor se glorifica y dignifica a la mujer. Después de haber caído, en Génesis 3:15 dice algo muy importante. Dios permite que la mujer sea el instrumento para traer la salvación a la humanidad. Eva fue la madre de todo ser viviente, así es llamada incluso. Entonces es importante tener en cuenta que Eva también fue una madre que tuvo que sufrir, ¿cierto? ¿Por qué sufrió Eva? Por su pecado, pero después en su familia hubo un gran problema. Uno de sus hijos mata a otro de sus hijos. ¡Wow! ¡Qué terrible! Pero luego el Señor nos habla en Génesis 3:15 que de la simiente, lo están leyendo, ¿cierto? De la simiente de la mujer, o sea, del fruto del vientre de la mujer, vendría la salvación de la humanidad. Eso es lo que quiere decir ese versículo que están leyendo ustedes ahí. Y también profetiza cómo moriría su hijo y cómo el hijo también heriría y vencería al enemigo. Por eso, amadas hermanas, ustedes provienen de una mujer que vence, que ha vencido a través de la bendición de Dios para sus vidas, al permitirle a ustedes ser las portadoras de ese fruto maravilloso que es un hijo. Como les decía, en la Biblia encontramos madres muy diversas, pero hoy quiero hablar de madres con propósito. Y les repito, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de muchas madres con propósito, pero hay un caso específico que me llamó la atención porque es un caso pues muy llamativo y que irónicamente su nombre se registra muy pocas veces en la Biblia. Aunque haré mención de otras mujeres o de algunas, por lo menos una más, dependiendo del tiempo, si ustedes me aguantan de aquí a las 5 de la tarde, pues podremos hablar de varias. Así que les decía, irónicamente el nombre de esta mujer se registra muy pocas veces en la Biblia. Sin embargo, esas pocas veces en que se registra el nombre de esta madre es suficiente para mostrar que cuando una madre vive en el propósito de Dios,
termina Dios usándola para activar el propósito de Él para su descendencia sobre sus hijos. Y ese es el caso de la madre de Moisés. En Hebreos 11:23 encontramos algunos elementos fundamentales en la vida de Moisés. Elementos que fueron construidos y que fueron elaborados a través del sistema de crianza que desarrolló su querida madre, que trató de cumplir con la responsabilidad que Dios puso en su vida, que era la de criar hijos. Moisés fue lo que fue gracias a que Dios usó una madre con propósito. En Hebreos 11, capítulo 23 en adelante, vamos a leer algunos versículos ahí. Leemos lo siguiente. Ya voy muy rápido, ¿cierto? Dice la escritura que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y aquí remarque esa palabra, temporales, porque hay deleites temporales. Pero él entendió eso y dice el versículo 26 que él tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27 dice: por la fe dejó a Egipto. ¿Quién? No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oh, gloria a Dios. ¿Puede usted darle gracias a ese Dios que no? ¿Cree usted que Dios existe? Ahora, ¿le cree usted a Dios? Conocemos la diferencia entre esas dos cosas, ¿cierto? Una cosa es creer que Él existe, pero otra cosa es creer en lo que Él dice, porque cuando creo en lo que Él dice, eso trae obediencia a mi corazón. ¿Cuántos quieren vivir así, en obediencia a Dios? Ahora, Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Muchos hemos escuchado oír de Moisés, pero poca gente conoce la historia de su madre, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Jocabed. ¿Y quién era Jocabed? La Biblia no menciona mucho su nombre, como les decía. Solamente se encuentra en dos veces registrado el nombre de Jocabed en las escrituras. Uno está en Éxodo 20 y el otro está en Números 26:59. Y podemos ver en la segunda referencia, donde se encuentra registrado por segunda vez el nombre de esta gran mujer Jocabed, dice así, Número 26:59. Quiero que todos leamos ahí. Dice: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. ¿Tuvo cuántos? 3 hijos que conozcamos. Entonces, el nombre de Jocabed significa el Señor es glorioso o el Señor es gloria. Y con esto quiere decir que la tarea de Jocabed era que a través de todo lo que ella hiciera, a través de todo lo que ella enfocara en su vida, o todo lo que enfocara en su vida, era glorificar el nombre de Dios, era mostrar la gloria de Dios. Y esto es una tarea de todas las madres. Y si alguien me hubiera dicho amén. También de los padres, no se hagan los locos ustedes. Amén. Dios bendiga, sí, amén. Pero también de los hijos. ¿Cuántos saben que los hijos también debemos darle gloria a Dios? Esto no es solo para la mamá, porque la mamá sí sufre mucho. Y los esposos, no, dependiendo de la mamá, si se ve el hijo sufrir. Entonces, Jocabed fue madre de 3 hijos, Miriam, Aarón y Moisés. Y por medio de lo que hicieron sus 3 hijos, podemos ver el trabajo de crianza excepcional que hizo esta gran madre, Jocabed. Los resultados de su gran tarea como madre se ven
en los años futuros en cada uno de sus 3 hijos. Por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés fue uno de los principales profetas del Antiguo Testamento y fue escogido por Dios como caudillo para guiar a los israelitas del cautiverio en Egipto y llevarlos a la tierra prometida. ¿Cuántos quieren un hijo como Moisés? Nadie. En el caso de Aarón, el hermano mayor de Moisés y principal colaborador que apoyó a Moisés como su primer sumo sacerdote en la tarea de cumplir con toda la parte ritual que Dios delegaría a la nación de Israel. Y Miriam, también traducido como María, era la hermana mayor de Moisés, que fue una profetisa y cantora de Israel. Cuando vemos el destino de cada uno de ellos que desarrolló en su propia vida bajo el propósito de Dios, vemos que nuestra influencia, o la influencia tan piadosa y tan poderosa que Jocabed logró, que ella pudo tener en los primeros años de la vida de sus hijos. Ustedes, hermanos amadas, hermanas amadas, no se imaginan el poder de influencia que pueden llegar a tener en la vida de sus hijos. Porque para bien o para mal, en la vida de sus hijos, ustedes marcarán un antes y un después. Hay mamás muy entregadas, hay mamás muy consentidoras. En la Biblia registra en Mateo 20, versículos 20 y 21, algo que a principio suena extraño. Y vemos que la palabra nos dice que vino la madre, la señora, ¿cómo? Zebedeo, la señora de Zebedeo. Dice que Mateo 20 dice, entonces se le acercó la madre, ¿a quién? A Jesús. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo y vino con sus niños, vino con sus bebés. Ya me han escuchado hablar de estas hermosuras que nosotros le llamamos nuestros querubines. Vino con sus 2 niños, sus hijitos. Dice que vino con sus hijos postrándose ante Jesús, ante él, y pidiéndole algo. El Señor le dijo, ¿qué quieres, mujer? Ella como que vino muy ansiosa, pero vino y se postró. Y cualquiera que ve que una mujer viene y se postra, pues dice, wow. Y aparte de eso, venía con sus 2 querubines, sus 2 hermosos bebés que ya cada uno tenía como 400 años y el otro de este lado. Entonces el Señor la ve y dice, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sabe? Este es risible a veces. Pero pongamos sentido a lo que está pidiendo esta mujer. Lo que está pidiendo esta mujer es algo que ustedes y yo pediríamos. Porque ¿quién de nosotros no quiere que sus hijos estén trabajando en el reino de Dios? Ahora dice que es a la derecha y a la izquierda, y eso significa que iban a ser personas que trabajaban mucho o que iban a trabajar mucho. ¿Cuántos están enseñando a sus hijos a trabajar para el Señor? ¿Cuántos no pierden esa oportunidad de decir, mira, aquí puedes aportar, aquí puedes ayudar? Ahora, déjenme decirles algo. Hay algo que se considera muy normal en la sociedad hoy, y es que la gente dice o suele decir que entre varios hijos que uno tenga una familia, algunos se echa a perder, que nunca falta la oveja negra de la familia. Así se dice, ¿cierto? A mí me decían así. ¿Que me lo merecía? Seguramente. Si me hubieran conocido sin Cristo. Bueno, pero gracias a Dios no fue así. Entonces, hay algo que contrasta aquí, porque la Biblia nos muestra lo contrario y nos da ejemplo de esta madre Jocabed, que dio solo a líderes espirituales en su vida, que crió líderes espirituales en su vida, que crió a 2 hombres y una mujer que le sirvieron a Dios. Amén. Jocabed fue una madre que cumplió su responsabilidad de madre, aún en los tiempos más difíciles. En los tiempos más difíciles, esta mujer no huyó a sus
a su responsabilidad o de su responsabilidad de ser madre. Y saben que esto contrasta mucho con las cosas que se ven hoy en día. El Instituto Colombiano del Bienestar, si se pudiera llamar bienestar familiar, cada día tiene más niños para adoptar. Y cada día más hijos están siendo abandonados. Pero Jocabed y su esposo y sus hijos formaban parte de la nación de Israel en la tierra de Egipto. En aquellos tiempos sabemos que José introdujo el pueblo de Israel a Egipto. Pero después que murió José, dice Éxodo 1:7, que los israelitas o los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Entre tanto, se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, y como vio que ya eran muchos en población, los egipcios tuvieron miedo porque pensaron que viniendo la guerra los hebreos se unirían a los contrarios y pelearían en contra de ellos. Por esta razón el pueblo de Israel fue oprimido por el rey o faraón. ¿Y qué hacía este hombre? Esclavizaba, amargaba y maltrataba la vida en gran manera al pueblo de Israel, a tal punto de atentar contra la maternidad de las mujeres hebreas. Éxodo 1:22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preserva la vida, que mataran a todos los niños judíos. El Faraón para limitar el crecimiento de Israel intentó controlarlo por medio de las parteras, diciendo en Éxodo 1:16: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero como esto no funcionó, y como nunca funcionará el plan del enemigo frente al plan de Dios, finalmente el rey Faraón decretó aniquilar a los niños varones recién nacidos, echándolos al río Nilo, y que murieran ahogados o comidos por los cocodrilos. La crueldad del enemigo no es poca. Y ustedes y yo sabemos algo, y la Escritura nos lo recuerda, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. No tenemos que luchar contra las personas. Y quiero decirle realmente que Dios ha venido hablando mucho en mi vida en estas últimas semanas, de no luchar contra las personas. O sea que ustedes pueden venir y tratarme mal. Así que, ¿cuál era el propósito del enemigo? Desde ya era empezar a reducir la población, sobre todo si era alguien que entendía que era alguien con propósito. Porque de una familia con propósito, de una madre con propósito, crecerán hijos con propósito. Entonces desde ya vemos y empezamos a darnos cuenta cómo el plan satánico siempre es reducir la humanidad, y cualquier similitud con el aborto hoy no es ninguna casualidad. Muy posiblemente en aquellos tiempos nos hace pensar que por el mandato del faraón hizo que las mujeres lo pensaran muchas veces para ser madre. Y en la actualidad la maternidad no está en tan extremo tal peligro de que los que nazcan un niño los van a matar. Los dejan crecer para matarlos aquí. Los quieren matar desde la más corta infancia en la educación que están recibiendo los niños hoy. Los quieren matar su inocencia, mostrándoles desde muy pequeños plena pornografía para sexualizarlos y distorsionarlos y llevarlos a pensamientos que no agradan a Dios, pero que denigran también sus vidas. En el sistema de hoy se nos dice que las mujeres se deben destacar en todos los ámbitos, antes que en el ámbito de ser madre. Y está casi asumido por los padres, y esto tiene que ver con madre y padre, decirle a las hijas: mire, usted primero tiene que ser profesional, usted primero tiene que hacer esto, usted primero tiene que hacer lo otro, y nada de tener hijos. Y es como decirle a las chicas: ok, hay una forma. Eso se llama métodos anticonceptivos, eso se llama
condones que se los regalan en la escuela. Usted haga de su vida lo que usted quiera con tal de que usted no tenga hijos. No se ve así a veces. No lo entendemos así a veces. Pero le estamos dando el plan B a nuestras hijas y a nuestros hijos para comenzar a romper su propia vida. Porque cuando los chicos de forma irresponsable comienzan a tener sexo antes del matrimonio y en plena juventud, vienen los abortos. Y quiero decirles, y como ustedes todos saben, espero yo, creo que saben todos, vengo de un país donde viví muchos años, donde las niñas de 12 años han tenido 3 abortos. Y los padres no necesitan saberlo porque en las escuelas le dan el apoyo para que lo hagan. Y el médico está pendiente y todo el mundo está pendiente, pero los padres no necesitan saberlo si la niña no quiere decirlo. Tampoco el niño. Así que cuando uno se da cuenta en la casa han pasado miles de problemas y luego se están preguntando por qué las niñas están en depresión. ¿Usted sabe lo que es 12 años con 3 abortos? Pero hablando de Jocabed, vemos que esta mujer ejemplar no puso su maternidad a disposición de Faraón, sino que la puso en las manos de Dios y actuó con fe. Ella decidió rechazar, paralizarse por el temor de un decreto, y por eso, hermanos, ella demostró ser digna de formar parte del salón de la fe de Dios que encontramos en Hebreos 11. Y es justamente en Hebreos 11:23 que nos dice, que aunque no dice su nombre, pero sí se dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses. Si sus padres, específicamente su mamá, no hubiera tomado esta decisión, si no hubiese ido más allá del miedo que generó el decreto real, entonces, ¿qué hubiera pasado con este pequeño niño? Hubiera sido muerto, entregado. Entonces vemos en que Jocabed ya había tenido a Miriam y a Aarón, y justo cuando viene el decreto es que ella se embaraza de su tercer hijo, de ese pequeño Moisés. Amados hermanos, el aborto no fue un plan B. Dice la escritura, como lo acabamos de leer, que por la fe, y aquí no está hablando de la fe de Moisés, está hablando de la fe de esa madre que pudo ver más allá de lo que pasaba, más allá de las circunstancias. Es penoso ver lo que sucede hoy, pero yo les invito, aunque la situación con algún hijo o hija hoy sea difícil, usted pueda confiar en Dios y ver más allá de las circunstancias de este día. Yo les invito, madres, a abrir sus corazones en fe para creer que Dios es fiel, como cantábamos hace un momento. No importa si su hijo tiene 4 o 400 años, su hijo siempre será algo por lo que usted dará cuentas a Dios, y es alguien a quien usted debe enseñarle cómo tomar decisiones basadas, fundamentadas y creadas en la palabra de Dios. ¿Cómo podremos dar respuestas a una necesidad tan grande como la necesidad de nuestros hijos hoy, si nuestras respuestas están basadas en emociones, en lo que dice el vecino, lo que dice la televisión, en lo que dice el mundo entero? ¿Cómo podremos dar buenas respuestas a Dios si no damos respuestas conforme a la palabra de Dios? Así que cuando Moisés nació, Jocabed lo escondió durante 3 meses hasta que no pudo ocultarlo por más tiempo. Y para salvar la vida de su hijo, la Biblia dice que ella hizo una canasta de madera de juncos hecha a prueba de agua con asfalto y brea, y puso el niño en aquella cesta. Luego dejó que la canasta se fuera por el río Nilo, mientras que Miriam, su hermana, su hija mayor, la hermana de Moisés, hija mayor de Jocabed, lo vigilaba a cierta distancia. El bebé fue encontrado entonces por la hija del faraón, que había ido a bañarse al río, y movida por la compasión decidió adoptarlo. Y Miriam, hermana mayor de Moisés, al ver lo que ocurría, corrió hacia la hija de faraón y con mucha astucia le sugirió que encontrara a una mujer hebrea para que amamantara al niño. Esto suena como a juegos.
Suena como una aventura. ¿Saben? En la vida de un cristiano, en las manos de Dios, cada día puede ser una aventura emocionante. Porque Dios nunca, escuché esto, madre, nunca dejará de sorprenderla. A ustedes también, padres. A ustedes también, hijos. Aquellos que no tienen hijos, fueron hijos. Aquí nadie apareció solito, ¿no? A ver, entonces la hija de Faraón estuvo de acuerdo y Miriam llamó a su madre biológica para que cuidara de él. Así Jocabed crió a su hijo hasta que tuvo edad suficiente y lo trajo a la hija del Faraón, que lo adoptó como su hijo. En Éxodo capítulo 2 versículo 1 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Que era hermoso. Bueno, en algunos casos aquí no es que sean muy buenos, muy bonitos los niños. Las niñas y las damas todas bonitas, nosotros feos. Pero este era hermoso. Pero esta palabra no es que era así hermoso, solamente guapo, así como el pastor, no. Era esto hace referencia a Hechos 7:20, donde dice que nació Moisés y fue agradable a Dios. No habla de una belleza física total, habla de que era alguien agradable a Dios. ¿Cómo Jocabed pudo ver que este niño era agradable a Dios? ¿Cómo pudo verlo? Porque era una madre con propósito. En su corazón había un propósito: darle gloria a Dios. De hecho, ya dijimos que Jocabed significa gloria a Dios. Entonces, en otras palabras, se nos dice que esta mujer, Jocabed, viendo al niño nacer, lo vio hermoso, lo vio que era valioso para Dios. Si aplicamos esto, les hago una pregunta, madres. ¿Le están dando el valor a sus hijos? ¿El mismo valor que Dios le da a sus hijos? ¿Son lo suficientemente valiosos sus hijos para usted? Y puede decir que usted valora a sus hijos como Dios los valora. Usted puede pensar cómo Dios valora a su hijo o a su hija. Cómo Dios ve a su hijo y a su hija. Puede verlo, puede pensar en eso. ¿Usted cree que Dios ve a sus hijos como un error? ¿Como una falla? Definitivamente no. Mujer, Dios ve a sus hijos exactamente como los vio desde el vientre suyo, como algo precioso para él. Una criatura con un plan, y ese plan no es otro que darle gloria a Dios. Usted dirá: sí, yo veo a mi hijo, a mi hija, lo veo valioso para Dios. Pero eso no se demuestra solamente diciéndolo con un sí. Se demuestra con la disposición de dedicarte a ellos, con la disposición de entregarte a ellos, y especialmente en los primeros años de crianza, que son muy fundamentales, como lo veremos más adelante. Algo hermoso que vemos en Jocabed es que demuestra realmente el valor que tenía este niño para Dios. Ella decidió, a pesar de las circunstancias, tener a su hijo. Jocabed sabía que su hijo estaba en un decreto, sobre él había un decreto de muerte, pero ella decidió no paralizarse y no prestarle atención a esos decretos de Faraón. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe y propósito. Y le repito, no importa si su hijo tiene 4 o 400 años. Ella dijo: mi hijo es valioso para Dios, mi hijo es sumamente agradable para Dios, mi hijo cumplirá un propósito extraordinario para Dios en la tierra, y ni el mismo decreto de Faraón podrá quitarle la vida, ni el mismo diablo podrá quitarle la vida a sus hijos, si sus hijos están en el propósito de Dios. De parte de Dios eso está listo, pero de parte suya necesita una acción inmediata.
Y usted dirá, bueno, ¿y es que es por obras? La fe se demuestra por obras. Yo haré obras buenas no para ser un buen cristiano. Yo haré buenas obras como consecuencia de que soy cristiano. Amén. Por eso aquí la pregunta es, ¿eres una madre con propósito? ¿Cuál es el propósito que tienes en tu vida? ¿Cuál es el mayor éxito que deseas para tu hija, para tu hijo? Los hijos son una gran bendición y no una molestia o una carga. Y si alguna vez o últimamente te estás sintiendo, hermana, te estás sintiendo muy estresada, porque esa es la palabra más común hoy. Si últimamente te estás viendo a los hijos como una molestia o una carga, tienes que empezar nuevamente a replantearte cuál es el propósito por el cual Dios te dio el regalo de esa hija, de ese hijo. Porque solamente una madre que tiene propósito, les decía hace un momento, ve más allá de las debilidades de su hijo, ve más allá de sus errores, ve más allá de las cosas negativas y es capaz de ver siempre que ese hijo es valioso para Dios. Que ese hijo o hija que tú tienes, Dios lo trajo a esta tierra porque tiene una tarea y tiene un propósito extraordinario para su vida y para servir a su generación. Dice el Salmo 127:13, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Versículo 4, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre y la mujer que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado, no será avergonzada mujer cuando los enemigos vengan hacia usted a atacar su puerta. Como saetas, como flechas en las manos del valiente es un hijo. ¿Puedes pensar usted en que su hijo es una flecha? Su hija es una flecha. A veces son flechas para saltar la nevera, para hacer muchas cosas, pero estamos hablando de a dónde van a ir. Una flecha tiene un destino. Una flecha tiene un blanco y un propósito. Usted es el arquero o la arquera. A los que les gusta el fútbol están pensando, ¿qué? No, estoy hablando de alguien que puede templar un arco. Dios te da fuerza, mujer. Dios te muestra el propósito. Dios te dice, envíalo a Cristo. Envíalo a Cristo. Templa el arco y apunta con tu hijo a Cristo. Entonces entenderá él cada día qué es la verdad y quién es el camino y quién es la vida. En toda la Biblia, hermanos, encontramos el énfasis que tiene Dios, el plan de Dios, parte del gozo y la bendición del ser que Dios nos permite es ser parte de una familia. Y no me venga a decir a mí que es que mi abuelito era malo y me regaló y mi papá también. Y si tú solamente tienes a una hija, yo conozco madres con una hija que son tremendas familias. Ya después la madre ha tenido, ahora ya la señora ha sido abuela y todos a la iglesia. Esta abuela luchó fuertemente por esa familia. Luego crecieron y ya uno los ve. Yo recuerdo cuando conocí a esa familia, los niños llegaron a mi casa de visita, los lindos querubines. Entraron, abrieron la puerta y corriendo tumbaron un mueble que mi esposa y yo acabábamos de comprar. ¡Cush! Y yo, tan lindos los niños. Padre, gracias. Pero ahora les hablo, o hace un poco más de un año les hablaba de eso. Hola, pastor. Más altos que uno. Pero son unos niños. Pero lo maravilloso es que han crecido con un propósito. Y son niños que hoy
incluso se dedicaron a tocar la guitarra y a cantar y esto porque quieren alabar a Dios. Me da mucho gusto ver cuando una familia crece así. De hecho, aquí también tengo una familia, hoy incompleta por la madre, no sabemos dónde está disfrutando sola, pero bueno. Y estas niñas que están aquí al frente también las vi muy pequeñitas. Y no sabe el gozo que me da verlas entrar. Se lo decía a la mamá con la que estuve la semana pasada, estuve en su casa y le decía a la mamá, qué gusto verlas crecer. Y me da mucho gusto verlas crecer en Cristo. El gozo de un padre, de una madre, no es solamente el momento en que dejan de chillar, hermano, porque los niños molestan mucho a veces, ¿sí o no? El gozo de un padre no es solamente, de una madre, no es solamente porque no se enfermen. El gozo de un padre, pero sobre todo de una madre, a quien me dirijo en este día, es ver que el propósito de Dios se va cumpliendo en ellos. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios y decir gloria a Dios? Digan gloria a Dios. Amén. Así que a la larga los hijos son una ventaja y en el reino de Dios valen mucho. En Éxodo 2:3 dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una barquilla de juncos y lo calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Jocabed no temió el decreto del rey. Ella se atrevió a violar la ley del faraón para salvar la vida de su hijo. Fíjense esto, la palabra de Dios nos dice en Romanos 13, no vaya ahí, pero les voy a contar. Dice Pablo que por lo general los cristianos debemos obedecer a la ley del Estado. ¿Cuántos saben que debemos obedecer a las autoridades? ¿Y por qué lo debemos obedecer al Estado? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y uno dice, Señor, ¿cómo puede ser posible que esté pasando eso en Colombia? Pero en Hechos 5:29 dice que hay veces que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Jocabed temió a Dios antes que al faraón. Y pasado un lapso de 3 meses de haber nacido el hijo de Jocabed, le fue prácticamente, digamos, imposible callar a este chino chillón. Debió ser muy difícil para ella mantenerlo oculto, ¿cierto? ¿Y cómo hizo para mantener en secreto a este bebé? Yo le quiero decir esto. Nosotros no lo entendemos. Pero madre, cuando usted está en el propósito de Dios, Dios es su ayudador. Porque es imposible que este niño no chillara. Así que esto es un completo misterio, tuvo que ser un milagro. Pues todos los que tenemos hijos sabemos que es imposible que un bebé no llore o haga ruido. Pero ella logró que nadie se enterara de que acababa de parir un bebé, un niño varón. Pero se cumplió el tiempo en el que esto ya era muy difícil para ella, y fue entonces el momento de tomar duras pero sabias decisiones. Era momento de saber lo que era lo mejor para el bebé, y no era momento de pensar en lo que era mejor para la mamá, sino lo que era mejor para ese niño. Y es allí cuando Jocabed hace de lado sus emociones, y es entonces que ella tomó una arquilla y la hizo de tal manera que pudo salvar la vida de su hijo. Esa palabra en el hebreo, arquilla, esa es la palabra teba. ¿Y sabe una cosa? Eso se refiere a una barca sin timón ni remos, igual que el arca de Noé. Entonces, la confianza es una virtud que las madres de todos los tiempos deben desarrollar. Confiar en Dios. Jocabed nos enseña a confiar en Dios, a colocar en sus manos a los hijos y descansar en Él, porque Él tiene cuidado de ellos. Sin embargo, hay quienes quieren ayudar a Dios convirtiéndose en esas mamás que se creen la cuarta persona de la Trinidad. Yo no sé por qué las mamás son así. Y sabe, creo que esto es mucho más de nosotros, como los latinos somos un poco así, pero en general el mundo cree que los hijos los tiene que cuidar Padre, Hijo, Espíritu Santo y la mamá. No, mis amados.
Ninguno de nosotros tiene más poder que Dios, ni más amor, porque el amor de Dios es perfecto. Ahora, no es solamente que el amor de Dios es perfecto, ni que es un gran amor. Dios mismo es amor. Amén. Entonces, la situación de Jocabed también era urgente y peligrosa. Sin embargo, Jocabed solo tenía el recurso de las promesas de Dios y podía confiar en ellas. ¿Cuántos pueden confiar en la promesa de Dios? A lo mejor algunas personas ya saben qué hacer cuando los problemas nos vienen por todos los lados. ¿Sí alguien tiene experiencia con problemas aquí? Eso en otra parte, aquí esto es. ¿Y qué hacemos cuando los problemas nos rodean? Hagamos lo que hizo esta mujer Jocabed. Podemos escapar hacia arriba. Amén. Así se encontraba Jocabed rodeada, sin embargo ella miró su salida hacia arriba, confiando en que Dios haría algo a su favor y principalmente a favor de su hijo. Una madre que tiene propósito se caracteriza por ser una madre que no vive con temor y que no actúa por miedo. Es todo lo contrario. Una madre con propósito lo tiene claro. Una madre que tiene un propósito sabe que su principal labor en esta tierra es proyectar a sus hijos en el propósito del Señor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, una madre que tiene propósito será fiel al propósito que Dios colocó cumplir. Y aquí es el punto: cumplir con Dios. Y no es fácil, ¿cierto que no? Porque cuando los hijos a veces se ponen cabezones o terquita, uno dice: gracias abuela, gracias mamá. Y preguntarán ustedes por qué. Por las lecciones de terapia de chancleta que nos enseñaron. Pero hoy en día no le pegue al niño, ni siquiera es un regaño porque se queda traumado. Pues yo no sé cuántos traumados hay aquí. Yo por lo menos mi mamá hacía patacones en mi espalda y que aquí estamos. No es un gran problema, hermanos, corregir. Es que a veces corregir eso está bien. Si te portas bien, te compro el carrito bonito que te gustó. Eso no es corregir. ¿Cómo llamarían ustedes a eso? Califíquenlo ustedes mismos. No se atreven a decir algunos porque tienen los hijos ahí, pero bueno. Amados hermanos, Jocabed le impartió a su hijo la fe de Dios. Hoy en nuestros días la psicología moderna está diciendo, está haciendo creer a las familias que formar desde pequeñitos a los niños es un camino bien definido. En este caso de fe, enseñarles a los niños la fe es coartar su libertad. Déjelo. Los modernos, déjelo. ¿Cómo se pone a enseñarle cosas ahí en la iglesia? ¿Para qué le enseña eso? Cuando él sea grande que decida. O sea, cuando ya el mundo se lo ha comido. Cuando el mundo le ha enseñado. Cuando el mundo no solamente le ha enseñado, sino que él ya practica el mundo. De que ella es una completa mundana. Ahora le voy a enseñar de Dios. ¿Se dan cuenta lo contrario que es el mundo a lo que la palabra del Señor nos dice? La Biblia dice que eso no lo acepta Dios. Si Dios entregó un hijo o una hija, es para que desde bien temprano en sus primeros días de vida empieces a guiar y a formar a ese pequeño ser en el camino intencionalmente de la fe del Señor. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La pregunta es: ¿en cuál camino, mamá, vas a instruir, vas a disciplinar a tu hijo? El apóstol Pablo claramente lo dice: en el camino del Señor. Y en Éxodo 2:3 dice, la historia nos dice que efectivamente la canasta con el bebé dentro siguió su curso y llegó hasta el lugar en donde la princesa se bañaba. Para esto Jocabed instruyó a su hija mayor Miriam o María para que estuviera al pendiente de esto.
Así que es irónico que Dios llevó al bebé a las manos del enemigo, el último lugar donde hubiéramos pensado que estaría a salvo. En teoría, la casa de Faraón era el lugar más peligroso para un bebé hebreo, pero el decreto del rey, o mejor dicho, porque el decreto del rey estaba vigente. Pero ¿cuántos saben que Dios sabe lo que hace? Y precisamente allí fue donde el niño recibió protección y cuidado. ¿Dónde estaría mejor? Nadie podía tocarlo, porque era, según la ley, nieto del rey, del faraón. Así que, hermanos, cuando esta hermana va y habla con la princesa y pasan todas estas cosas, vemos el plan que permitió que la propia madre de este niño lo criara personalmente. Así es Dios de cuidadoso, hermanos. Y con este cuadro nos está diciendo que realmente es Dios el primero que está de acuerdo y que promueve que sea la propia madre que cría a sus hijos. La propia madre. No la abuelita, no la tía, no la empleada del servicio, no. La mamá tiene que ser mamá, ¿cierto? ¿Cómo puede recibir un niño o dónde puede recibir un niño más amor y más bendición que en los brazos de su madre, siendo alimentado por los pechos de su madre? ¿Dónde estará mejor? ¿Dónde estará más seguro? Algunos dicen, recuerdo que hace muchos años, yo no tengo tantos, pero cuando yo ya tengo 5, pero hace muchos años se decía que comprar leche de tarro era mejor que a que las mujeres le dieran pecho a los niños. ¿Y sabe una cosa? Lo hicieron hasta conmigo. A mí también me dieron leche de tarro y también me dieron tarro por la cabeza cuando no me tomaba la leche. Pero bueno. Así que, ¿cuántas madres cristianas tienen claro eso? Cuando Miriam le dijo a la hija de Faraón que iría a llamar a esta mujer, pues entonces todo tomó forma. Seguramente que Jocabed no lo había planeado así, pero Dios lo planeó así. Y Dios tiene planes para con sus hijos, no importa si tiene 4 o 400 años. Dios estaba mirando esos detalles porque Él tenía un propósito extraordinario con Moisés, porque lo que más iba a necesitar Moisés para la tarea difícil que Dios le encomendaría, lo que más iba a necesitar Moisés era la seguridad del amor de sus padres y la seguridad incondicional, especialmente de su señora madre. Es muy probable que el niño solo estuviera un poco de tiempo con su mamá biológica. Pero ese poco de tiempo de Jocabed, o el poco de tiempo que Jocabed tuvo con su hijo, lo aprovechó al máximo. No solamente para amamantarlo y amarlo, sino para criarlo en la amonestación y la disciplina del Señor. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque vemos que Moisés prefirió servir al pueblo de su Dios antes que ser llamado hijo del rey, hijo del faraón. Ya leímos Salmo 127:3 que dice: y he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Los hijos no son accidentes, los hijos son herencia de Jehová. Dios te dio herencia, por lo tanto tienes que valorarla y tenerla en alta estima como Dios quiere que la tengas. Y lo primero que tienes que preocuparte, mamá, es transferir primero que todo la fe y el temor de Dios en la vida de tus hijos. Con la fe no se puede negociar y no se puede ser dejado a la suerte, hermanos amados. No podemos dejar a nuestros hijos a la suerte. La suerte es para el mundo, pero nuestros hijos tienen que ser criados en la fe. Mucha gente dice: a ver si me salen buenos los hijos. ¿Y quién te ha dicho que eso es cuestión de suerte? No, es una cuestión de esfuerzo, de dedicación, todos los días. ¿Sabes que si tú no estás criando a tu hijo, quién lo va a criar? Ya lo dije antes, pero Hollywood, sus películas, sus caricaturas, cuando tenemos niños pequeños,
Muchas veces son los profesores que pasan hasta 8 horas con ellos en la escuela, más que nosotros. El internet. Algunos por el internet hijos quieren hablar, caminar y vestirse como el mundo se viste, porque el internet los tiene atados. Y aquí vemos entonces que hay una misión, hermanos. Y Jocabed tenía una misión bien difícil en un sistema contrario a lo que ella necesitaba, pero Dios la recompensó poniendo al niño en sus propios brazos otra vez, en brazos de su propia madre, para que lo cuidara y lo criara. Mire, ¿sabe? A Jocabed hasta le pagaron por amamantar el niño, porque los cuidados que iba a tener ese niño no los iba a tener ningún otro. ¿Usted se imagina que nos pagaran para que criáramos a nuestros bichos? En ese tiempo de crianza, Jocabed enseñaría a su hijo acerca de su pueblo, de su fe en el Dios de su pueblo, y parece que lo logró muy bien, porque esta enseñanza de su mamá en esos primeros años de crianza harían de Moisés un verdadero hombre de fe, un hombre completamente entregado a la causa del propósito de Dios. Hoy aquí se me fue la predica para otro lado. Ya llegó. Así que, amados hermanos, la instrucción de una madre con propósito, formó a un hijo fiel. Una madre que tiene propósito con sus hijos siempre va a estar atenta de estar haciendo cada día algo, plantar en el corazón de sus hijos la palabra de Dios. Aquí hay varios ejemplos que no quiero tocar. No quiero leer por cuestiones de tiempo, porque ya comenzaron a mirarme mal y algunos ya están bostezando. Pero son los padres, la mamá no. Eso, métale un codazo ahí a su esposo. O con mucho amor, si tiene a su esposo al lado, con mucho, eso sí, con amor, sobre todo porque es el Día de la Madre. Métale un pellizco torcido, pero con amor. ¿Ok? ¿Sabe? Cuando alguien ve que un hijo no está dando respuestas, ¿qué tiene que hacer? Primero orar al Señor, y luego use las medidas que estén a su alcance y estórbelo. Algunos ya no están pa' chancleta, ¿cierto? Ya toca combate. ¿Sabe? Es triste ver que los hijos hoy maldicen a sus padres. Estamos viendo cosas locas, hijos matando a sus padres, a su madre. Acaba de pasar el juicio de este hombre que mató a su hermano y a su madre. ¿Dónde está la crianza de ese joven? ¿Sabe? Hay un problema también. Cuando nosotros a nuestros hijos les enseñamos a unos, o les mostramos más cariño o preferencia al uno que al otro. Y la Biblia nos habla de que Rebeca cometió ese error, y mire lo que pasó. Jacob perseguido por Esaú y casi lo mata. Dios los bendiga. Amados hermanos, Jocabed no parió hijos para ella, ni tampoco crió hijos para ella. Sin embargo, ella tenía claro que parió hijos para Dios, y los crió para Dios, los educó para Dios y los formó para Dios. ¿Cuántas madres hoy asumen esa responsabilidad? Que si Dios te dio hijos, deberías entender que tú pariste hijos para Dios, y debes crear hijos para Dios y formar hijos para Dios. Sin lugar a dudas, las madres tienen un papel importante para que se cumplan los propósitos de Dios en la vida de los hijos. ¿Cierto que sí? Hay una mujer, me estoy alargando, pero ustedes me perdonan, ¿cierto? Hay una mujer en la Biblia que se llama Ana. No tenía hijos. Y resulta que era casada con un hombre que se llamaba Elcana. No que estaba en la cana, no, Elcana. Y él tenía otra esposa que se llamaba Penina, y esta Penina no era muy buena gente. Y como ella sí tenía hijos, siempre trataba de humillar a Ana. Y esta mujer cada vez que podía oraba a Dios. Y un día
Elí la ve orando y esta dijo, y esta está borracha, deje de tomar vino, hombre. Y dijo, no, es que yo estoy derramando mi corazón a mi Dios porque yo quiero un hijo. Y sabe, Elí la despide diciéndole que se haga contigo más o menos según tu fe. Y ella prometió a Dios que si le daba un hijo, ella lo consagraría para el servicio de él. ¡Qué maravilla! Y cuán feliz fue este joven al poder servir a Dios. La gente cree, escuche esto que es triste, la gente cree que servir a Dios es aburrido. Pero hace un ratito les decía que en el Señor cada día puede ser una nueva aventura. Y en medio de la tiniebla, en medio de la dificultad, la luz de Cristo viene a alumbrarnos. Y el gozo de alcanzar esta verdad, el gozo de alcanzar la luz de Cristo es incomparable. ¿Cuántos pueden decir amén por los momentos con Cristo? ¿Cuántos pueden decirle, Señor, gracias por el gozo que me has dado al conocerte? Gracias porque has cambiado mi lamento en baile, mi lloro en alegría, porque has cambiado mi tristeza, Señor, las has enviado lejos. Señor, gracias porque siento que has perdonado mis pecados. Gracias por Jesucristo, Señor, porque ahora ya no hago mi propia voluntad, sino lo que tú me guías a través de tu Santo Espíritu. ¿Cuántos quieren tener hijos declarando esta verdad en sus vidas? Oh, gloria a Dios. Así que es importante lo que logremos cimentar en el corazón de nuestros hijos. Ese propósito no se va a ir de ahí, pero tampoco se va a dar por sí solitos. Las madres son un factor decisivo para que el propósito de Dios en la vida de sus hijos se lleve a cabo. Moisés escogió sufrir con el pueblo de Dios. Él comprendió que el sufrimiento siempre será temporal. Escuche esto, el sufrimiento siempre es temporal. Si usted tiene una lucha, déjela en manos de Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? Creyendo en el propósito de Dios para su vida. No importa si usted es hijo de Hitler, Dios lo puede cambiar, Dios puede sanar, Dios puede restaurar, Dios puede hacer su voluntad y nadie se lo puede impedir. ¿Quién podrá oponerse a la voluntad de Dios? Amén. Hebreos 11:26 dice que Moisés llegó a creer que las riquezas eternas son más valiosas y que se encuentran siempre con el Señor. Moisés aprendió a valorar la presencia de Dios sobre todas las cosas. Él entendió algo muy importante, que en la vida no se trata de lograr cosas. Escuche esto. Por favor, si no se acuerda nada más de esta prédica, escuche esto. La vida no se trata de lograr cosas. El propósito de la vida no es lograr cosas, sino tener a Dios en nuestros corazones. Su promesa dice que Dios nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y que todas las cosas ayudan a bien para los que le aman. ¿Amas a Dios? Entonces entrégale a tus hijos. ¿Amas a Dios? Entonces dale respuestas al Señor. Si tú eres una mujer, madre con propósito, esto te gradúa a ti con honores en la vida. Por eso, si vivimos solamente para las cosas materiales, es algo muy triste. ¿Saben una cosa más? Casi por último, dije casi. ¿Saben? Hay recompensa para una madre con propósito. Podemos ver en el caso de Moisés que fue escogido para librar el pueblo de Dios, y lo más probable es que cuando llegó la hora de ir a la tierra prometida y de salir de Egipto, allí estaba su mamá Jocabed. El día había llegado, la libertad por fin venía, la libertad de la esclavitud, gracias a que había un líder y se formó en el regazo de una madre con propósito. Todos los esfuerzos de esta mujer para capacitar a su hijo en la fe fueron recompensados. Así, amada hermana, todos tus esfuerzos, todas tus trasnochas, toda tu negación
será altamente recompensada, porque habrás hecho el trabajo, habrás hecho la voluntad del Señor. Ustedes, hermanas, no se imaginan el poder de influencia de que una madre tiene en la vida de sus hijos. Una madre, un propósito. Y por último, madre, nunca olvides que Dios te escogió para llevar en tu vientre y entre tus brazos un hijo que ha de ser el próximo instrumento de amor y de gloria a Dios. Dios las bendiga, madres. No se olviden que el fruto de sus vientres tiene un propósito, así tenga 4 o 400 años. La única manera de alcanzar y entender el propósito de Dios, es a través de la palabra recibida con humildad en nuestro corazón. El mundo te dice que tienes que hacer 1000 cosas. El mundo te muestra una fotografía totalmente diferente de la realidad. El mundo te saca del propósito de Dios. El mundo solamente trae una imagen distorsionada, porque el príncipe de este mundo se ha preocupado porque tú veas una imagen que no es bíblica. La lucha del enemigo contra la familia, primero es decir: la Biblia no es verdad. Así que, amadas hermanas, oro por ustedes. Oro por ustedes y las bendigo en el nombre de Jesús. Las bendigo y le pido al Señor que su santa palabra sea revelada en sus corazones. Madres, a ustedes las invito a doblar sus rodillas para que le pidan al Señor revelación de su voluntad para con ustedes. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tal vez no con muchas palabras, pero de lo más profundo de mi corazón, de nuestros corazones como varones hoy. Todo varón aquí le pido que comience a orar y a dar gracias a Dios por su madre, por sus hijas, por su esposa. Bendígalas. Señor, bendice a las madres. Señor, trae tu propósito a sus vidas de una manera contundente. Señor, creemos que tú puedes usar a las mujeres para bendecir a los hombres. Así lo hiciste, Señor. Así lo hiciste, Padre Santo. Usaste a una mujer para traer la humanidad a la vida, Señor. Y cuando tú resucitaste, la primera que viste fue una mujer. Y cuando estuviste en la cruz, quisiste honrar a tu madre. Y cuando caminaste por las calles y viste a las mujeres maltratadas, a las mujeres abusadas, a la prostituta, a la endemoniada, Señor, tú hiciste un alto en el camino para bendecirlas, para sanarlas, para hablarles de salvación. Hoy yo te pido, Señor, que levantes a las mujeres de esta congregación. No para estar por encima de los hombres, sino para que cumplan, Padre Santo, el propósito por el cual tú las has llamado y les has bendecido con el fruto de sus vientres. Señor, levántate en medio de la congregación y desde ya prepara mujeres y jovencitas, Señor, que entiendan desde hoy que tienen un propósito y no es otro que darte a ti la gloria. Te exalto, mi Dios, te bendigo y te pido, Señor, que de aquí, Señor, salgan hijos e hijas que a ti te den gloria, alabanza y exaltación. Que desde ya, Señor, entendamos, mi Rey de gloria, que hemos sido llamados para ser el pueblo de Dios, pueblo escogido. Y que toda mujer aquí, Señor, que esté en capacidad de dar hijos, Señor, desde ya le pida el propósito de Dios para con sus hijos. Bendice, Señor, en este día
a las madres. Bendícelas, Señor. Y todos juntos vamos a bendecir a las madres. Si su madre ya no está, ¿cuántos saben que nunca es tarde para agradecer? ¿Cuántos saben que podemos darle gracias a Dios por esa madre que nos dio? Gracias, Señor, por todo su esfuerzo. Gracias, Señor, incluso por sus lágrimas. Pero sobre todo, Señor, gracias por esas oraciones. Gracias, Señor, por ese cuidado. Gracias, Rey, bendito Dios de gloria, por ese consejo. Gracias, Señor, por ese abrazo. Gracias, Señor, por ese consuelo. Gracias, oh Dios Padre poderoso, porque tú planeaste, Señor, la familia. Y hoy, Señor, honramos a las madres, porque como hijos, Señor, cumplimos el mandamiento de honrar a padre y madre. Las honramos, Padre, aunque no estén con nosotros, aunque estén contigo, Padre. Obedecemos tu palabra y hoy todos juntos honramos a las madres en el nombre poderoso de Jesús. Levántese, por favor, póngase en pie, por favor,